llegamos. Llegamos al último tema por fin. No, es una pena, pero estoy contento ahora porque hay cosas lindas que vienen por delante, muy lindas, estamos viendo, ¿no? Entonces estoy muy contento por eso. También estaba un poquito triste, algunos hermanos me decían, pero ¿cómo que no va a seguir? Y querían que, bueno, tenía 16 capítulos, ¿no? Este tema, ¿no? Pero sí, la próxima semana tenemos la campaña con el pastor Henry Veras, el presidente de la gran conferencia de New York, ¿no? La Great New York Conference of Seventh-day Adventist Church. Qué bien que aprendí a hablar inglés acá en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, todos los pastores hispanos vamos a estar juntos apoyando esa semana de oración, ¿no? Para acercarnos más a Jesús. Va a ser algo bien bonito, bien lindo. Cuando nos unimos todos, Dios bendice de una manera especial. Saluditos, mi amor. Hola, muy buenas noches para todos y Jesús los bendiga. Un gusto otra vez estar juntos con este tema que es el último del Camino a Cristo, pero con la ayuda de Dios habrá más cosas por delante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Acabo de checar el Facebook, se está transmitiendo en vivo por Facebook, así que está todo debidamente en orden, bien calculado. Vamos a tener una palabrita de oración, ¿no? Y vamos a comenzar con el tema de esta noche. ¿Querés orar, mi amorcito? Vamos a orar. Sí. Padre de amor y de misericordia, ante todo te agradecemos por 15 temas que ya fueron dados del Camino a Cristo, sí, y porque Señor, nos uniste en esta reunión, en esta devoción, amén, en esta manera de crecer y de estudiar y de aprender más de tu carácter. Te pedimos que en este último tema tu Santo Espíritu de amor nos ilumine, nos acompañe, abra nuestro corazón y nuestra mente, que podamos todavía crecer más y más y más en el conocimiento de tu amor. Señor, perdónanos todas las cosas que nos separan de ti, perdónanos nuestros pecados, ilumínanos para saber qué cosas debemos cambiar y transformar por tu gracia y por tu ayuda. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Saben, hermanos, que para muchas personas Camino a Cristo, una cosita sencillita, ¿no? Y no le dan importancia. No, pero sí tienen tiempo para pelearse con la esposa, matarse a palos, enojarse con los hermanos, andar contando chismes, vivir amargado, vivir depresivo, ¿no? Vivir con mucha ansiedad, ¿no? Para eso tienen tiempo. ¿Por qué? Porque no dedican tiempo a esto. Sí, no. Porque yo no es la primera vez que leo el Camino a Cristo, tengo muchos años de ministerio, pero cada vez que lo leo, tengo bendición sobre bendición, bendición sobre bendición, y agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de compartir con usted y sobre todo junto a mi esposa, ¿no? Acá desde Psico TV. Muy bien, ¿cuál es el título del tema de hoy? Gozo hoy y por la eternidad, que es lo que Dios quiere. Dios quiere, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay una hora sí, pero un todavía no, todavía falta algo, pero también hay una hora así, ¿no? Entonces vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Qué debemos hacer cuando otros nos ofenden? Efesios capítulo 4, versículo 32. Hoy no va a haber nada en pantalla, va a ser todo aquí en la mente. Sí, hoy no. Bueno. Muy bien. Efesios 4, 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! O sea, no solo habla de ser misericordioso, no solo habla de perdonar, pero el perdón de Dios no es como el perdón del hombre. El hombre dice, te perdono, y a la noche se acuerda de ti, y al otro día también. Y si no te ve, mejor. Pero el perdón de Dios es que Él paga en la cruz por nuestras culpas. Y cuando no lo aceptamos, se pone triste, triste, triste. Y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el perdón de Dios, ¿no? Y después en Proverbios 19:11, que dice, la cordura del hombre detiene su furor, y es un honor para él pasar por alto la ofensa. Sí. A mí esa segunda parte me dejó como, es un honor para él, o sea que hay bendición en el perdón. Claro que sí, porque el punto de vista del mundo no es el punto de vista de Dios. A veces, ay, pastor, ¿por qué no lo disciplinó? Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Es un honor para el hombre pasar por alto la ofensa, porque así era Jesús.
Exacto. O sea, ¿y a quién tenemos que reflejar? Si dice, si no amamos a nuestro prójimo que hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios que no hemos visto? ¿No? O sea, la palabra de Dios es sencilla, pero la queremos hacer al revés del pepino. ¿Ok, no? Por eso dice, si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. Pero si nuestros pensamientos se espacian de continuo en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Muy bien, o sea, estamos viendo que la cordura del hombre es retener el furor. No es que no nos vamos a molestar, porque tenemos el sentido de la perfección que nos dio Dios. Tenemos el sentido de la santidad, de la justicia y la santidad que Dios nos dio. Pero no somos ni justos, ni somos ni santos, ni somos tampoco perfectos, ¿no? Exactamente. Entonces, si nos ponemos a pensar en aquel que nos ofendió, nunca vamos a poder perdonarlo, ¿no? Acá tenemos que ver, nos dice que es imposible, ¿no? Encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó si miramos cómo los errores y cómo nos ofendió. Pero si nos concentramos y nos esparciamos en el amor de Dios para con nosotros, cómo nos perdonó Él, lo dije recién, ¿no? Pagando en la cruz por nuestras culpas. Y así nos pide el apóstol Pablo que perdonemos a los otros así como Cristo nos perdona a nosotros, ¿no? Por eso dice, debemos amarnos y respetarnos mutuamente. No obstante, las faltas e imperfecciones que no podemos menos de observar. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Hay cosas que hay que cultivar. Cultivar no es que usted la tiene así, saca un conejo de la galera, ¿no? No miren que yo un mago no soy, no salen conejos acá, ¿no? Pero si ponen una semilla y le ponen en buen suelo y el ambiente necesario, va a crecer y va a dar abundante fruto. Todo lo que Dios nos da en la naturaleza es para abundancia, no es para miseria, para abundancia, ¿no? Entonces, si desconfiamos de nosotros, ¿no? Mismos, ¿no? Y tenemos paciencia y ternura con las faltas de los demás, porque no tenemos que verlos como nuestros enemigos, sino como nuestros hijos. Pero hay padres que a veces hasta los hijos lo ven como enemigos, ¿no? Ay, sí. Pero un buen padre, hasta el hijo más enemigo que sea, lo sigue amando y lo sigue perdonando. Así es nuestro Dios, ¿no? Entonces, esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso, ¿no? Porque cuando no perdonamos, es que hay amor al yo. Claro, es exactamente eso, es egocentrismo, es pensar cómo me hicieron esto a mí, que yo soy tan importante, cómo me pudieron. Nadie me ofendió tanto como esa persona delante de todo el mundo, qué vergüenza. A mí me digan que lo que quieran delante de todo el mundo, no, me da lo mismo, yo sé cuánto valgo para Cristo. Sí. ¿Tú sabes cuánto vales para Jesús? ¿Sabes que abandonó el cielo por ti solito? Que derramó su sangre por ti solito, ¿no? Y además, si supiéramos el amor que Dios tiene por cada persona, mucho más perdonaríamos, porque sabemos que Dios ama a esa persona también y quiere salvarla. Amén. Pregunta número 2. Número 2. ¿Qué debemos hacer para evitar la propagación del infeccioso desánimo? Eso sí que es importante. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6 dice que es importante también: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, ¿no? Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, dice otro. O sea, Dios nos dio la inteligencia, es importante, claro que sí, es un don que Dios nos dio a todos como seres humanos, ¿no? Él hizo al hombre inteligente, pero no tenemos que poner eso como un Dios y como lo más importante, porque nosotros sabemos que Dios sabe mucho más que nosotros, es omnisciente, mucho más, y si su palabra nos guía hacia una cosa, aun cuando pensemos que no es inteligente desde nuestro punto de vista, debemos confiar en la palabra de Dios, tenemos que poner la inteligencia de Dios antes que la nuestra.
Amén, 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 ¿no? La pregunta número 4 nos dice, ¿qué hará el Señor por nosotros? No, la 3 primero. Sí, discúlpame, sí, acá arriba. 3. Sí, el salmista dice. Sí, el salmista dice, confiad en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37, 3, ¿no? Y dice, cada día trae sus cargas y sus cuidados y perplejidades. Y cuán listo estamos para hablar de ellos cuando nos encontramos con los demás. Y esto es cierto, hermano, a mí me pasa muchas veces, ¿no? A veces me llama alguien, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, pero me pasó esto y me pasó lo otro. ¿Por qué todo lo que me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, si a uno no se da cuenta, ¿no? No podemos compartir cosas mejores. Esas son cosas para compartirle a Dios. Exacto. Y sin quejarse, y sin quejarse, ¿no? Y Jesús nos dijo, ¿no? Cuando nos enseñó a orar, basta cada día su propio problema, su propio afán, su propia dificultad, porque a veces no solo nos preocupamos por el día, sino del otro, y cosas que nunca vienen, ni acontecen, ni aparecen, ¿no? Estamos leyendo, ¿no? El Salmo 37:3 dice, cada día trae sus cargas, sus cuidados y perplejidades. Y cuán listos estamos para hablar de ellos cuando nos encontramos con los demás. Nos acosan tantas penas imaginarias. Sí, a veces empezamos a imaginar lo que nunca va a ser. Sí, y hay cosas que imaginamos tanto que a veces las hacemos realidad. Sí. No, que este hermano no me quiere. Y este hermano me va a hacer algo. Y tú hablas tanto mal de esa persona que un día te va a hacer algo. Entonces ahí va a decir, yo tenía razón. No tenías ninguna razón. Tu actitud negativa hacia esa persona. Provocó la reacción negativa del otro. Hacia tu nuera, tu suegra, tu novia, tu esposa, tus hijos, ¿no? Tu jefe, ¿no? Tu reacción negativa, tu mala disposición provocó que lo que tú digas se cumpliese, ¿no? Cada persona en este mundo crea un ambiente a donde va. Y eso es muy importante que nosotros sepamos eso. Nosotros con nuestra actitud, nuestra sonrisa, nuestra manera de responder, nuestra forma de mirar, nuestras reacciones provocan una atmósfera y a veces nosotros pensamos, no, esta persona no me gusta, y entonces tenemos una reacción negativa que a la vez provoca otra reacción negativa, y entonces decimos, claro, yo tenía razón, pero a veces nosotros mismos provocamos, estamos predispuestos a algo negativo que después realmente pasa, porque tenemos nuestra predisposición negativa. Recuerden un grupito que fue la primera vez que voy a predicar. Llego y no sé por qué se me ocurrió, porque nunca dije eso, ¿no? Digo, hermanos, ¿y ustedes acá a qué vinieron esta noche? ¿A ver quién les va a predicar o a ver qué mensaje van a recibir? Y uno, cuando terminé el mensaje, me acercó, pastor, perdone, yo vine a ver quién era, cómo era y no el mensaje, ¿no? Y después me di cuenta con el mensaje que Dios me estaba hablando a mí, ¿no? Es que a veces pasa eso. Juzgamos por la apariencia, por esto y por lo otro, y no buscamos a Dios como deberíamos buscar, ¿no? Y dice, nos acosan tantas penas imaginarias, estamos ahí, cultivamos tantos temores y expresamos tal peso de ansiedad que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso, ¿no? O sea, ¿en quién cree ese hermanito, ese pastor, no? ¿En quién cree? ¿Qué clase de Dios tiene? Me acuerdo una vez una hermana de iglesia, ¿no? Ve que estaba un hombre en una parada, un bus, y en mi país hay una hierba, un pasto, un yuyo, no sé cómo decirle, ¿no? Que le dicen, no me sale exactamente el nombre, ¿verdad? Pero como que creen que tiene como buena suerte, como una la ruda macho, ¿no? Ese es el nombre de una planta que es bastante apestosa, cuando usted tiene un olor muy fuerte, eso creo que debe espantar hasta los mosquitos, ¿no? Del olor que tiene, ¿no? Pero el hombre se arrancó un ramito de eso y se lo puso en el bolsillo en la parada del bus, y la hermana de iglesia y lo mira y dice, pero discúlpeme usted, señor, ¿qué clase de Dios tiene? Porque en mi país todos tienen Dios, o sea, todos son cristianos, pero todos hacen lo que se le ocurre, ¿no? Dice, ¿qué clase de Dios tiene que tiene que poner un pedazo de hoja en el bolsillo para proteja de qué? O sea, exacto, a veces seguimos con nuestras tradiciones. Sí, es cierto. Sí, la gente nos mira, ¿no? Sí. Y podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso.
dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser protector constante en cada hora de necesidad. Amén. Dios amén. Es nuestro protector constante, exactamente. Número 3, ¿por medio de qué promesa tenemos la seguridad que Dios no nos abandonará en alguna situación? Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el que dijo, no te dejaré ni te desampararé, porque Él nos dijo, ¿no? Que Él no nos dejará ni nos desamparará, ¿no? Hebreos 13, 5, ¿no? Algunos temen siempre y toman cuitas prestadas. Todos los días están rodeados de las prendas del amor de Dios. Todos los días gozan las bondades de su providencia, pero pasan por alto estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre espaciándose en algo desagradable, cuya llegada temen. Me voy a enfermar de coronavirus, ¿no? O puede ser que existan realmente algunas dificultades que, aunque pequeñas, ciegan sus ojos a las muchas bendiciones que demandan gratitud. Las dificultades con que tropiezan, en vez de guiarlos a Dios, única fuente de todo bien, los separan de Él porque despiertan desasosiego y lamentos. ¿Hacemos bien en ser así, incrédulos? ¿Por qué ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. Todo el cielo. No debemos tolerar que las perplejidades y congojas cotidianas aflijan nuestro espíritu y oscurezcan nuestro semblante. Lo permitimos, habrá siempre algo que y fatigue. No debemos dar cabida a los cuidados que solo nos inquietan y agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas. De esto habíamos hablado antes, de estar buscando siempre las cosas negativas y qué mal hace al espíritu eso, y qué mal hace a nuestro crecimiento con Dios. Tenemos que mirar lo bueno en las cosas y buscar lo positivo en el mundo y en todo, porque así como hay cosas malas, muchas más son las buenas, si no, no estaríamos vivos. Entonces, tenemos que saber que hay un Dios que está en control, que nuestro Dios está en control de nuestra vida, del mundo, de la historia y de cada cosa pequeña de nuestra vida. Amén. Entonces, aunque haya dificultades, porque en este mundo de maldad las va a haber, tenemos que saber enfocarnos en lo bueno y guiar nuestros pensamientos hacia lo bueno. Es como, hermano, en vez de buscar la soga para salir del pozo, esa soga que la tiene y la sostiene Jesús, ¿no? Desde el cielo a la tierra, miramos, qué profundo es el pozo, qué oscuro que está el pozo. Sí, a veces. Qué mal olor que hay en este pozo, y me voy a morir en este pozo. Nadie me va a querer sacar del pozo. O sea, cuando usted ve todo mal, sí, todo lo va a seguir viendo mal y cada vez va a ser peor, cada vez va a ser peor. Pero cuando uno confía en Dios, ve la salvación del Señor y cada vez va a tener más fe. Amén. Más confianza. Y cada vez puede haber problemas más grandes, pero para usted van a ser más sencillos, porque se va a preocupar menos, porque sabe que el Señor está detrás de todo Amén. eso, ¿no? Amén. Número 4. Ahora sí. ¿Qué hará el Señor por nosotros si lo aceptamos y confiamos en Él? Este es el mismo versículo que leímos antes, Proverbios 3, 5 y 6. Sí. Así que yo puse uno parecido, pero podemos volver a Proverbios 3, 5 y 6, que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y yo busqué Proverbios 16, 3 al 9, que es otro versículo que se da como opción acá, y dice, amén, encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos. Entonces, ¿qué hará el Señor por nosotros si confiamos en Él? Él nos va a guiar, Él va a cuidar de nosotros, Él va a guiar nuestros proyectos. Hay cosas que uno no sabe cómo, pero Dios sabe 1000 maneras diferentes de una que nosotros tengamos, de una sola manera que nosotros tengamos. Él sabe 1000 maneras diferentes, ¿no? Dice, podemos estar perplejos por los negocios. Los negocios dependen del alimento de tu casa, el futuro de tus hijos, de pagar el hospital, de atender a alguien en tu país, ¿no? No es solo dinero, ¿no? O sea, es vida de personas que tú amas, como te va a ir en un negocio, ¿no? Nuestra perspectiva puede ser cada día más sombría y podemos estar amenazados de pérdidas, pero no nos descorazonemos, confiemos nuestras cargas a Dios y permanezcamos serenos
y alegres, ¿no? Pidamos sabiduría para manejar nuestros asuntos con discreción a fin de evitar pérdidas y desastres. Hagamos, no te dice que te quede, ay Señor, ayúdame. No, también tienes que hacer lo que está al alcance de tu mano, ¿no? Hagamos todo lo que esté de nuestra parte para obtener resultados favorables. Eso es muy importante. Todo lo que esté de nuestra parte tienes que hacer para que tengas un resultado favorable. Recuerdo un jovencito, lo echaron del trabajo por unos chismes. Él, en vez de patalear, renegar, vivía en la casa donde trabajaba, agarró, hizo un texto bíblico, un agradecimiento y dejó debajo de la almohada de cada persona que trabajaba y vivía ahí. Y se fue. Lo mandaron a llamar de vuelta y echaron a la otra persona que habló mal de él. Oh. Después de confrontar a los dos frente a frente. Echaron a otra persona y se quedaron con él. Y él fue el que nos ayudó cuando nos faltó dinero, que llegó de un viaje 450 kilómetros y nos dejó la nevera llena cuando no teníamos. Fue la misma persona, ¿no? El Señor Jesús nos permitió su ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Esto es muy importante porque Dios quiere que desarrollemos nuestra inteligencia también y nuestra habilidad de hacer las cosas. A veces hay gente que dice, confío mucho en Dios y después se queda así y no hace nada. Eso no es lo que Dios dice. Nosotros tenemos que hacer de nuestra parte también. Acuérdense que todas las personas que son consideradas los héroes de la fe de Hebreos 11, ¿no? Los grandes héroes de la fe fueron personas de acción también, obedecieron a Dios e hicieron de su parte. Entonces dice, el Señor Jesús nos prometió su ayuda, pero sin eximirnos de hacer lo que esté de nuestra parte. Si confiando en nuestro ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos con buen ánimo los resultados. Entonces ya sabemos que tendremos paz y que lo dejaremos todo en manos de Dios para que Dios dirija las cosas y que no que después las cosas sean resultado de nuestra pereza. Nunca debe ser así. Recuerdo una oportunidad que estaba viendo un video de testimonios de hermanos adventistas de otras partes del mundo, ¿no? Testimonios reales con la familia real, las mismas familias contaban los testimonios para grupos pequeños de una familia del Perú que tenían un problema con una deuda de un camión con la municipalidad, con el town, con el gobierno, ¿no? Y no sabían cómo salir para adelante, y ese camión lo usaban para trabajar, pusieron en oración y oraron y ayunaron, dijeron, bueno, vamos a ir a ver ahí al town, a ver cómo podemos arreglar, y fueron y buscaron la computadora, y siguieron buscando la computadora y no encontraron ninguna deuda. Ah, sí, yo me acuerdo. Ninguna deuda. Dios tiene 1000 maneras diferentes de solucionar problemas que nosotros no conocemos. ¿No es la voluntad de Dios? Yo me pasé, número 5, tenemos que ir a la pregunta. Sí. Número 5, ¿qué aliento nos da Dios cuando enfrentamos pruebas? Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Yo siempre me acuerdo de este versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja, pero tampoco nos engaña. No nos dice, no temas, no hay peligros en el camino. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de en medio de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo, dice, tendréis tribulación, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. A mí me hace recordar como cuando me iba de campamento, ¿no? Me iba de campamento y bueno, mis padres sabían que iba a pasar por problemas, dificultades, ¿no? Y aprendía muchas cosas, o sea, aprendía a valorar la comida, a apreciar la naturaleza, ¿no? A veces uno pasaba frío, hambre, sed, de todo, ¿no? Y valoraba las cosas que uno tenía en su casa. Pero también algunas veces, una vez me volví quebrado a casa, me fracturé la clavícula, ¿no? Eso no fue culpa del campamento, sino fue culpa mía en el campamento, ¿no? Entonces, esta vida, podríamos decir que es como un campamento, o sea, Dios mira a sus hijos que se van de campamento, ¿no? Y hay problemas, hay dificultades. Pero hasta cuando me fracturé la clavícula aprendí mucho, porque me di cuenta que
no era irrompible ni era indestructible. Me di cuenta que era un ser humano de carne y huesos, que también me podía fracturar, que también me podía morir. Y hay muchas personas que eso no lo aprendieron, y cuando lo aprendieron fue demasiado tarde porque perdieron su vida, ¿no? Y tenemos que recordar que esta vida no es todo. Esta vida no es todo. Hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Y solo podemos creer en eso si tenemos una relación especial con Jesús, porque una relación especial con Jesús te hace ver su mano todos los días, ¿no? Todos los días. Había un señor llamado Policarpo en Italia, ¿no? Era un hombre piadoso, todo el pueblo lo quería, pero era cristiano y había que mandarlo a la hoguera. Los romanos lo perseguían, pero la gente del pueblo no quería que le pasara nada, pero tenían la ley del Estado y había que cumplirla. Y le dijeron, niega a Jesús y no te vamos a matar, no te tenemos que matar ni nada, ¿no? Ni quemar, ¿no? Por favor, niega. Y se lo decían porque lo querían, ¿no? Y Policarpo respondió, Jesús ningún mal me ha hecho, ¿por qué lo tengo que negar? Wow, ¿no? Y nosotros, ¿cuántas veces por nada lo negamos, ¿no? No, porque si no trabajo el sábado no como, ¿y qué Dios tenemos? Y si piden tu vida, ¿qué vas a hacer? Si por unos pesos lo negás, ¿no? Lo negamos, ¿qué va a hacer si nos piden la vida, ¿no? Policarpo tuvo tal comunión con Cristo que dijo, ningún mal me ha hecho, ¿por qué lo he de negar? Exacto. Pregunta 6. ¿Qué promesa podemos reclamar concerniente a nuestras necesidades cotidianas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice en Mateo 6:33. O sea, ¿cuál es la promesa? Que Dios va a cuidarnos cuando lo ponemos a Él en primer lugar, cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, cuando ponemos sus principios en primer lugar. Dios nos sostiene. Amén, amén. Dice, en el Sermón del Monte, Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la necesidad de confiar en Dios. O sea, fue el primer mensaje, el primer sermón que Dios da, donde esperaban un rey con dinero, con poder, que iba a matar al enemigo, encontraron todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Dice, estas lecciones tenían por fin alentar a los hijos de Dios a través de todos los siglos. O sea, esta lección es para mí hoy, es para Dani hoy, es para nuestros hijos, para los que nos están escuchando, ¿no? Amén. Los que hemos alcanzado el fin del tiempo, ¿no? Dice, y han llegado a nuestra época llenas de instrucción y consuelo. El Salvador llamó la atención a sus discípulos a cómo las aves del cielo entonan sus dulces cantos de alabanza sin estar abrumadas por los cuidados de la vida, a pesar de que no siembran ni ciegan, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que Elías? San Mateo 6:26. Y agrega, el gran Dios que provee para los hombres y las bestias, extiende sus manos y suple las necesidades de todas sus criaturas. Ahora miren lo que hacen las criaturas. Las aves del cielo no son tan insignificantes que no las note. Él no les pone el alimento en el pico, mas hace provisión para sus necesidades. Deben juntar el grano que él ha derramado para ellas. Deben preparar el material para sus nidos. Deben alimentar a sus polluelos. Ellas se dirigen cantando hacia su labor, porque vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellas? Amén, así es. No somos nosotros como adoradores inteligentes y espirituales de más valor que las aves del cielo. El mismo Jesús lo dijo. El autor de nuestro ser, el conservador de nuestra existencia, el que nos formó a su propia imagen divina, ¿no suplirá nuestras necesidades si tan solo confiamos en Él? Yo pienso un poquito en mi esposa, ¿no? Si ella, el pajarito que tuvo le puso Peter de nombre, ¿no? Y se murió ese pobre pajarito y hasta hoy día se acuerda y lo quiere ver en el cielo nueva y tierra nueva. ¿Cuánto más Dios nos quiere ver a cada uno de nosotros? Amén. Que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Así es. Pregunta 7. Pregunta 7. ¿Qué nos pide Cristo que consideremos como seguridad de su amor y su cuidado?
Y dice en Mateo 6, 28, pero yo no lo anoté todo porque es del 28 al 30. Habría que buscarlo en la Biblia. Ya lo encontré, aquí lo tengo. ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Empieza. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Lee lo que sigue, porque yo no lo Pero tengo. os digo que ni aun Salomón, un rey que fue riquísimo en poder y en todo, con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos, ¿no? Y si la hierba del campo, que ahora es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, así hombres es. y mujeres de poca fe, podríamos decir, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto más hará con nosotros? Por eso dice, Cristo presentaba a sus discípulos las flores del campo que crecen en rica profusión y lucen la sencilla hermosura que el Padre Celestial les dio, como una expresión de su amor hacia el hombre. Él decía, considerad los lirios del campo, cómo crecen. La belleza y la sencillez de estas flores naturales sobrepujan excelencia a la gloria de Salomón. Sobrepujan en excelencia a la gloria de Salomón, o sea, son más que la gloria de Salomón. El atavío más esplendoroso, producido por la habilidad artesana, no puede compararse con la gracia natural y la belleza radiante de las flores creadas por Dios. Me acuerdo acariciando a veces pétalos de amapola. Y los de rosa, qué lindo. Una suavidad, una textura, algo natural, ¿no? Y no sé cómo describirlo, o sea, porque uno no puede describir la belleza de las cosas que Dios hace, no hay palabras, ¿no? Para describir exactamente la sencillez de las cosas y lo bonito que son, ¿no? Y el ser humano no puede hacer algo así, no puede. Por eso dice, el Señor Jesús preguntó, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios, el artista sublime, da a las flores que perecen en un día sus delicados y variados colores, ¿cuánto mayor cuidado no tendrá por aquellos a quienes creó a su propia imagen? Esta lección de Cristo es un reproche contra la ansiedad, las perplejidades y las dudas del corazón sin fe. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y de obediencia. O sea, Dios nos está llamando la atención. El primer mensaje que Jesús da a su pueblo llama la atención a que confiemos en Él. No estamos solos, somos miembros del reino de Dios. Hay un ahora sí, un todavía no, pero sí está nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores con su autoridad alrededor nuestro. Por eso la paz de Dios no empieza en el cielo, la paz de Dios empieza hoy. Cuando yo acepto a Jesús y lo pongo como rey de mi vida y como el cuidador de mi vida. Y ahí yo tengo que fortalecerme en esa fe de saber, por fe, y porque la palabra lo dice, que Dios me protege, me cuida, no importa lo que pase alrededor. Aún en medio de la tormenta, acuérdense, la tormenta, y estaba Jesús en la barca con sus discípulos. Y ellos asustados, pero estaba Jesús ahí. Y nosotros tenemos que aprender esa lección que Él le dio a los discípulos ese día, cuando les dijo, ¿por qué os turbáis, hombres de poca fe? Estaba Jesús ahí, y Jesús siempre está con nosotros. Amén. Él no nos deja. Amén, ¿no? Y podríamos agregar, ¿no? Que cuando Jesús vino, la Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor dijo, si por el dedo de Dios se echan fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Exactamente. O sea, está con nosotros el reino de los cielos. Está con nosotros, ¿no? ¿Qué 6 acciones prácticas de servicio benigno podemos hacer con amor por Dios para ayudar a otros y a cambio recibir felicidad y verdadera satisfacción? Esto lo tenemos que leer en Isaías, el capítulo 58, y los versículos 6 y 7. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí, mi amorcito. Dice Isaías 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Wow, ese es el ayuno que Dios quiere, ¿no? Eso es lo que Dios espera, eso es lo verdadera. A veces nosotros, eso es lo que Pablo decía, es el sacrificio vivo,
es estas cosas. A veces nosotros pensamos que el sacrificio es sacrificarnos nosotros, o sea, es como castigarnos, ¿no? Exacto. Pero es ayudar a los demás. Exacto. Ayudar a los demás. Pero a veces el egoísmo hace que eso sea un castigo. Pero cuando uno está con el Señor, hace que eso sea un gozo, sea una felicidad, el poder suplir de alguna manera lo que los demás necesitan, ¿no? La felicidad que se procura por motivos egoístas, fuera de la senda del deber, es desequilibrada, caprichosa y transitoria. Pasa y deja el alma llena de soledad y tristeza. Pero en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción. ¿En qué hay gozo y satisfacción? En el servicio de Dios. En el servicio de Dios. ¿Cuántos de los que están escuchando, hermano Guerrero, Renis, Wilfredo, Reni, bueno, los que están escuchando ahí, ¿no? Pues no puedo ver los nombres Wilfredo, de todos, ¿no? Está Mariana, está Sara, Minerva. Ok, ¿cuántos pusieron share? Eso ni lo digo, ellos están siempre, Hispanes Ángeles, ¿no? ¿Cuántos pudieron compartir, no? ¿Cuántos pudieron compartir? Esa ¿no? es una manera de hacer también la obra que Dios quiere que hagamos, sí, así de compartir las cosas lindas que vemos del Señor en el Internet. Amén, Eso amén, es muy ¿no? importante. Muy bien, seguimos ahora. Dios no abandona al cristiano en caminos inciertos, no le deja librado a pesares vanos y contratiempos. Aunque no tengamos los placeres de esta vida, podemos gozarnos a la espera de la vida venidera. Ustedes notaron una cosa que yo siempre me puse a pensar. Fíjense que los que buscan obsesivamente los placeres de esta vida nunca quedan quietos. Siempre están insatisfechos, es como un vicio, que uno siempre busca más y más, nunca dice, bueno, ahora tengo paz. Aún los que suelen tener un montón de dinero y que nosotros decimos que hacen viajes y que se arreglan y que van acá y que tienen, siempre buscan más y quieren más y desean más, como que hay siempre como una especie de craving, le decimos nosotros, como unas ganas como si fuera un vicio de más y más y más. No hay tranquilidad. No hay ninguna persona que pueda tener todo en este mundo, que las hay, no son muchas, pero las hay, gente que tiene belleza, tiene dinero, tiene fama, tiene todo lo que el mundo normalmente quisiera tener. Y sin embargo, siempre están buscando más y más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son cosas perecederas, que aunque nos dan cierta alegría, porque nadie puede negar que es lindo vivir bien o tener cosas bonitas, o disfrutar de la belleza, de los viajes, de las cosas bonitas, pero nunca satisfacen completamente el corazón. Nadie está diciendo que no las disfrutemos, porque gracias a Dios... Pero hay una diferencia, si uno las puede disfrutar con Jesús. Exacto. Solo. Ahí está. Porque la persona que no tiene a Dios siempre está como en competencia, como viviendo, como queriendo ser el primero, como siempre buscando, y nunca está contento. O sea, puede estar muy alegre, pero no está satisfecho. El cristiano, el que realmente está con el Señor, puede no tener nada, o poner poquito, pero o tener mucho, pero siempre está en paz. Siempre está en paz. Cuando no hay paz, cuando está esa necesidad de competir, de ser el primero, de patear a los demás para llegar antes, de ponerse mal cuando alguien dice algo negativo de uno, cuando tiene el ego muy adelante. Cuando juego solo para ganar, y si no gano no soy feliz. Exacto, eso es muy feo, y porque no da felicidad en el fondo, no da felicidad. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo somos nosotros, es muy importante que veamos esa actitud, porque una actitud así no nos hace feliz, aunque creamos estar con el Señor. El Señor nos quiere librar de eso, nos quiere poner en una dimensión diferente, en la que tenemos paz, y el Señor va a proveer lo demás. Amén. Somos responsables, ¿no es cierto? Muy bien. Número 9. Hay varios que han compartido, Delgado, Janet, y bueno, mi cerebro no da tanto hoy. Pasaron los nombres ahí. Gracias por compartir, que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente, ¿no? Número 9. ¿Qué promesa nos da confianza cuando disfrutamos de nuestra comunión con Cristo y compartimos el Evangelio? Hay una promesa que nos da confianza. Está en Mateo 28:20. Jesús dijo que había que ir a ser discípulos, ¿no? Y agregó, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Amén. ¿Qué más del fin del mundo? Es el comienzo de un cielo nuevo, una tierra nueva. A mí me tenían asustado con eso del fin del mundo, el fin del mundo. ¿Qué fin del mundo ni qué fin del mundo? El fin del mundo del pecado, del dolor, de la muerte, de la mentira, la traición, de la puñalada por la espalda, ¿no? Es el comienzo ¿A mí de me la das? No, ahora te da besos. Es el comienzo de un cielo nuevo y una tierra nueva para los hijos claro de que Dios, sí. ¿no? Nosotros no tenemos miedo del fin del mundo. Primero porque sabemos que Dios no destruirá la tierra completamente. Diferencia de lo que cree el mundo que puede explotar. La renovará completamente. Dios la renovará. Dios la renovará y lo más hermoso será cuando Cristo venga en su tercera venida con todos los ángeles y con nosotros también, porque ya esa será la venida nuestra, y Dios recree el universo y recree esta tierra y veremos la creación de Dios. Lo que no pudimos ver con nuestros ojos, Dios nos lo mostrará de nuevo. Amén. Dice, pero aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo, pueden tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. O sea, acá en este mundo uno puede tener eso, uno puede ver la mano de Dios, uno puede ver la protección de Dios, sus Amén. milagros, ¿no? Dice, cada paso de la vida puede acercarnos más al Señor Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos tanto más al bendito hogar de paz. No pierdas, pues, tu confianza, pero ten una seguridad más firme que nunca antes. Dice 1 Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová y nos ayudará hasta el fin. Amén, amén, ¿no? 1 Samuel 7:12. Sí, hasta aquí nos ayudó el Señor. Tenemos que tener confianza. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí. Amén. Así En todo problema y en toda dificultad. Exacto. Y cuando tenemos un problema es hermoso recordar este versículo. Hasta aquí nos ayudó Jehová y nos va a seguir ayudando. Versículo... Número 10. Pregunta 10. ¿Por qué debemos mantener frescas en nuestras mentes las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado? Qué importante, acordarnos de las cosas buenas, ¿ven? Los pensamientos de nuestro corazón. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, lo que es de buen nombre, todas esas cosas debemos recordar, ¿no es cierto? Dice Deuteronomio 4:9, y es un versículo un poquito largo. Lo que tengo aquí en la Biblia. Por tanto, sí, léelo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, no olvidarnos las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Hoy le comenté a Dani, ¿no? Mira, voy a contar algo de cómo Dios nos ayudó, te ayudó, ¿no? Y ojo lo que contás, ¿no? Y van a pasar vergüenza, ¿no? Bueno, okay, no. A veces me sale con sus chistes y ya me da ganas de esconder la cara. No. O sea, a ver qué vas a decir. Todos pasamos pruebas, dificultades, necesidades, ¿no? Tanto un servidor como mi esposa, antes de ir a estudiar teología, teníamos trabajo, teníamos nuestros pesitos, no nos faltaba, ¿no? Pero cuando tú te vas a estudiar teología, en Argentina por lo menos, tienes que dejar tu trabajo, ir a pagar una universidad donde no hay mucho trabajo y si hay es muy poquito lo que se paga, ¿no? Porque tienen todo su personal. Entonces, no es fácil. Y si tienes oportunidad para trabajar, a veces a mitad de año, a veces tenés un mes que como para vender libros y juntar dinero, o un verano para hacer cosas, y el Señor me ha acompañado y me ha ayudado, ¿no? Y mi esposa, ella quería ser pastora, quería estudiar teología y no tenía con qué. Y fue a una reunión, habló con una persona, un directivo, justo que había un programa en Buenos Aires de la iglesia, habló con ese directivo, le digo, mire, yo lo que puedo hacer es trabajar y que con esos trabajos pagarme el estudio. Dijo, es muy interesante, dijo el hombre. Yo acababa de recibirme de profesora de música, entonces yo le dije que si trabajaba, quizás con eso podías también pagarme mi estudio de teología, o sea, trabajaría mitad del día y el otro día, la otra mitad estudiaría. Así fue, ¿no? Y bueno, ella le conversó, dijo, bueno, acá quedó esto, no va a pasar más nada, y recibió una carta. El doctor Schulz. Y resulta que en el trabajo donde mi esposa estaba, había
una muchacha que era adventista y que no sabía nada de que mi esposa ahora quería ir a la iglesia adventista, no sabía nada. Y ella le cuenta y se puso tan contenta, le dijo, anda a la casa de mi papá al lado de la universidad que él te va a hospedar. El mismo padre que la hospedó a ella me consiguió alquiler a mí, para mí, mi hijito. Y nosotros no nos conocíamos. Y no nos conocíamos. También me dio Shinf, ¿no? Shinf. Un señor maravilloso. Me consiguió alquilar cuando nadie conseguía para alquilar, cuando había muchas personas anotadas para alquilar y sin conocerme, ¿no? Le ayudó a mi esposa, me ayudó a mí, ¿no? Y los dos comenzamos. Y yo con dinero para todo el año que no me alcanzó todo el año. Y ella con 2 monedas de oro, una la vendió para comenzar sus estudios, poder viajar, y la otra cuando nos casamos, ¿no? Ella no sé qué se hizo de la fiesta, esas cositas que compró, el vestido de novia, no sé, ¿no? Pero bueno, pero Dios nos acompañó todo el tiempo y los dos comenzamos, los dos terminamos y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, amén. Hermanos, hay Dios. Claro que It's real. Es real. Él bendice. Él nos ayuda. No es que no vamos a pasar por problemas, no vamos a pasar por dificultades, pero junto con la tentación vendrá la salida y Él no permitirá que la prueba sea más grande de lo que podemos soportar. Y si la prueba es grande, nos va a dar fuerzas más grandes. Él nos va a dar, ¿no? Claro que sí. Y además, ¿saben qué? Hay 2 cosas. Que uno después en el futuro, cuando pasa ciertas situaciones y pasa el tiempo y las mira desde el futuro, cuando ya pasaron, se da cuenta cómo Dios dirigió, se da cuenta cómo Dios enseñó cosas, se da cuenta de la mano de Dios. Y además, en ese sentido, Dios nos enseña. Dios nos enseña a enfrentar la vida y vamos a ser inspiración también para otros que pasen por lo mismo. Miren, yo me enfermé en el 2005 y hasta el 2010 estuve un poquito enfermita y no sabía por qué me pasaban. Bueno, la cuestión que un día yo voy a la iglesia, predico, me pongo a hablar y me encuentro con hermanas que habían pasado por lo mismo que yo. Y saben que en ese momento es como que Dios me dijo, ¿ves? Por eso, para que comprendas, ¿no? Y saben que es cierto, nosotros cuando pasamos por dificultades también podemos ser inspiración para otro y comprender como nadie comprende. Fíjense, Jesús se hizo hombre y por eso nos comprende totalmente. Se hizo hombre, dejó de lado su divinidad, vivió como hombre, sufrió como hombre y sufrió las tentaciones de Satanás y mucho más, porque Satanás lo tentaba para usar sus poderes divinos, cosa que con nosotros no puede hacer. Pero con Jesús lo quería hacer y lo hizo, lo tentó y Jesús triunfó, nunca usó su poder divino y triunfó sobre Satanás. Pero lo más importante es que Él es nuestro Dios y nos comprende profundamente, porque Él vivió y sufrió las tentaciones de Satanás y vivió por sí mismo lo que Satanás hace en este mundo. Entonces, lo mismo nosotros, el Señor, una vez que conocemos al Señor, cuando pasamos por dificultades, y podemos encontrar personas en nuestro camino que vamos a poder ayudar porque los vamos a poder comprender de acuerdo a lo que nosotros hemos pasado. Y eso nos tiene que dar fuerza y nos tiene que dar inspiración, porque estamos en un mundo de maldad donde las cosas van a pasar y sucederán cosas que no nos van a gustar y nos van a tirar y nos van a desanimar, pero por eso ahí tenemos que aferrarnos a Dios y decir, Señor, tú tienes un propósito. Si tú permites esto, como permitiste con Job, entonces debes tener un propósito, porque si no ya lo habrías quitado del lado nuestro. Y alguna vez Dios nos va a enseñar en el cielo, hermanos, acuérdense, Dios nos va a mostrar todas las cosas que Dios evitó en nosotros, que nosotros no sabemos. Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero ¿sabes? Uno se cree que está solo, no está solo. Una cosa nos quedó, Dios sabrá por qué y nos va a explicar, pero puede haber cientos que Dios evitó para que nosotros no tengamos y de la que no tenemos ni la menor idea. Pudo haber milagros de ángeles que nos salvaron de situaciones que no tenemos ni la menor idea. Dios un día nos va a mostrar todo como en una película, nuestra vida, y nos va a explicar exactamente todo. Así que ahí es cuando tenemos que tener fe, porque ahora, como dice San Pablo, vemos en un espejo, pero después veremos cara a cara, ¿sí? Dios nos va a explicar todo, todo. Y Elena White dice que si nosotros supiéramos ahora los planes de Dios, no elegiríamos otro camino más que el que Dios nos dio.
Amén, amén. Pregunta número 11. 11. ¿Qué promesas podemos reclamar cuando soportamos las pruebas y perplejidades del conflicto venidero? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Importante. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis soportar y junto con la tentación nos dará la salida, ¿no? Ya lo habíamos comentado ese texto. Exacto. Dios siempre tiene la salida y ahí tenemos que confiar, porque a veces nos turbamos con las tentaciones y pensamos que no vamos a poder, pero tenemos que confiar ahí y decir, Señor, tú tienes la salida, muéstramela, muéstramela. Y acá viene una cita maravillosa, dice, no podemos sino prever nuestras perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia el pasado tanto como hacia el futuro y decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hermanitos, ¿quién no lo ayudó ahí? Si Dios te ayudó, pongan su amén ahí. El que piense que Dios le ayudó, ponga su amén, su gloria a Dios, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Problemas van a venir, podemos prever, pero miremos al pasado y podemos decir, hasta aquí el Señor nos ayudó. Gloria a Dios, ¿no? La prueba no excederá a la fuerza que se nos dé para soportarla. Exacto. Sigamos, por lo tanto, con nuestro trabajo donde quiera que lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga, Él nos dará fuerzas proporcionales a las pruebas, si es que las queremos recibir. Porque a veces como que tenemos una tentación de oler lo podrido, revolver la cacerola, ese sancocho quemado, ese guiso con mal olor, que me engañó, que me dejó una vueltita y me abandonó y no tengo que comer y todos los hombres son malos y todos son mentirosos, menos mi padre. Bueno, ese también era... sí, pues la gente lo hace eso, mi amor. La gente lo hace y se muere haciendo eso y sufren haciendo eso. Yo me río de cómo lo hace él. Y se les cae, no, yo también, no hay problema. Sí, y se les cae el cabello pensando así, y les viene cáncer. Viene cáncer porque les baja las defensas pensando así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos la tendencia humana de generalizar. Nos pasa una cosa mala y ya todo el mundo es malo, todo me va a venir mal porque, ¿entiendes? Generalizamos, nos abrumamos y generalizamos, y eso es malo, es malo. Que una persona sea mala no significa que todos van a ser malos. Si alguien te defraudó, no significa que todo el mundo te va a defraudar. Ahí es cuando aparece la fe. Tenemos que tener fe en Dios y también tener fe que el Señor nos va a poner personas al lado nuestro que van a ser de bendición. Pero también sabemos que habrá personas que nos van a defraudar. Por eso la Biblia también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que poner a los hombres como ídolos, porque los hombres pueden fallar. ¿Qué puedes esperar de un poco de barro y hueso? Claro, lo mismo nosotros, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Dice, saludos a Daniela, que vi que hay una Daniela por ahí, no puedo leer muy bien de lejos. Está Denis también, saludos para ellos también, ¿no? Está Sara, está Delia, Minerva. Muy bien. Pregunta número 12. Aunque veamos y pasemos por pruebas difíciles de llevar, el saber qué nos dará gozo y consuelo. El saber qué nos dará gozo y consuelo. Exacto, el saber qué nos dará gozo y consuelo, ¿no? Romanos capítulo 8, 28, muy hermoso conocido, texto. Y si no lo conoce lo va a aprender porque acá lo estamos repitiendo muchas veces. Los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? La esposa del tío de mi esposo, el tío de mi esposo vive acá en New Jersey. Y termino el texto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios nos llama con propósito y todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, mi amorcito. No, yo decía que la tía Tina, que ella ya falleció, que es la esposa del tío de, la esposa ya fallecida del tío de mi esposo, que todavía vive, tiene como 94 años, ¿no? Sí. En New Jersey. Estamos esperando que termine todo esto para poder saludarlo. Pobrecito, está muy viejito, un amor de persona. Pero saben que ella tenía en la placa de su vehículo Romanos 8:28. Esa era esa placa de su vehículo. Y ella decía que era su versículo preferido. Y es verdad, este es un versículo que nos tiene que recordar que todas las cosas cooperan para bien
de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Y tiene un propósito diferente para cada uno. Exacto. Pero por eso quiere no la nos salvación comparemos. de cada uno, ¿no? Exacto. Y cada persona tiene su camino con Dios. Aunque todos vamos al cielo y todos vamos con el Señor, el camino que cada uno lleva con Él va a ser distinto, porque de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra vida, a nuestra situación familiar, todo eso va a cambiar, como cualquier semillita que uno pone en la tierra. No todas crecen de la misma forma, a la misma velocidad. Se me encendió la lamparita en algo en contra del legalismo que me encantó con lo que vos estabas hablando. Se me encendió una lamparita por ahí, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será, no? Fíjense que Elena de White comenta, ¿no? Que a veces nosotros decimos, Señor, dame más santidad, dame un mejor carácter, y dice que a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque para tener mejor carácter tenemos que pasarla. El fuego tiene que ser más fuerte, ¿no? Más tiempo el hierro al fuego, el martillo tiene que darle más duro, ¿no? Entonces, en otras palabras, Dios a veces no nos hace crecer a todos a la misma velocidad. Sí. No nos pega a todos con el mismo martillazo, ni nos mete a todos con el mismo fuego. O sea, ¿no? Todos o sea, debemos, la perfección no es la mía igual a la tuya. Cada uno, Dios lo va perfeccionando en su esfera. Y en su tiempo. Y en su tiempo. Mi esfera no es tu esfera, ni la de mi esposa, cada esfera es diferente, ¿no? Seguro. Entonces, por eso la sierva del Señor dice eso. Y esa cita no está diciendo lo que yo digo, pero es una causa y efecto. O sea, ¿no? Que Dios a veces no contesta las oraciones porque no sabe lo que estamos pidiendo, porque para llevarnos al lugar que queremos, ¿no? De crecimiento espiritual, serían pruebas que todavía no estamos preparados para poder soportarlas o pasarlas. Dios, ¿no? sabe cuánto tiene que dar, cuánto soportará cada persona para moldearse, porque Exacto. es un moldeo que Dios es un moldeo que hace para que seamos la imagen y semejanza, para que seamos a imagen y semejanza de Él, demos gloria a Él, así como Él le da gloria al Padre, ¿no? Y la Biblia tiene la imagen del alfarero, ¿no es cierto?, que trabaja su obra de arte, que trabaja su vasija, y lo va haciendo de distinta manera, de acuerdo a cómo le sale la vasija o cómo va saliendo la vasija. La diferencia es que nosotros, Dios nos respeta nuestro libre albedrío, así que somos unas vasijas un poco difíciles de moldear. Yo nunca vi una vasija que te muerda o que te corte los dedos. Parece que de barro, parece que somos de vidrio, ¿no? Sí. Pregunta 3 y vamos poniendo un poquito el acelerador porque ya estamos casi en tiempo. Ya termina igual casi. ¿Qué palabras maravillosas podemos anhelar escuchar al llegar a ser vencedores por la gracia de Dios? Y dice en Mateo 25:34. En el juicio de las naciones, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Qué lindo. Y recordar, ¿no? Que eso también tiene que ver un poquito con el texto acerca del ayuno que Dios quiere, ¿no? Que había que cubrir al que estaba desnudo, esperar al forastero, quebrar todo yugo de iniquidad, ¿no? Amén. Porque tuve hambre, me diste comer, estuve forastero y me hospedaste, en la cárcel me visitaste, desnudo y me cubriste, ¿no? Y preso y viniste a mí, ¿no? O sea, ahí está esa actitud, el servicio abnegado por amor, la ley de libertad que rige el universo, ¿no? Amén. Muy bien, pregunta, sigue diciendo entonces la explicación del camino a Cristo, y antes de mucho las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios, y de los labios del Rey de Gloria resonará en sus oídos como la música más dulce, la invitación. Entonces los redimidos recibirán con gozo la bienvenida al hogar que el Señor Jesús les está preparando. Allí su compañía no será la de los viles de la tierra, ni la de los mentirosos, idólatras, impuros o incrédulos, sino la de los que hayan vencido a Satanás y por la gracia divina hayan adquirido un carácter perfecto. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo. Amén, amén. Y se les comunicará la excelencia y brillantez de su gloria, que excede con mucho a la del sol. Y la belleza moral, la perfección del carácter de Cristo que ellos reflejan,
superará aún este esplendor exterior. Estarán sin mancha delante del trono de Dios y compartirán la dignidad y los privilegios de los ángeles. Qué tremendo, en ese cielo nuevo y tierra nueva, no te va a dar ganas de retorcerle el cuello a tu vecina, ¿no? No. Vas a decir, Señor, cuán grande es tu gracia, cuán grande es tu amor. Yo era como una bestia muda delante de ti. Eso es lo que vas a decir, ¿no? Yo no entendía nada, ni no Señor, cuán grande es tu gracia, vamos a decir. Sí. Cosas que ojo no vio ni oído yo, serán las que Dios tiene preparadas. Imagínense que aún nuestra imagen de lo que es Dios aquí no es ni el 1% de lo que realmente es. Vamos a estar en admiración y decir, Señor, gracias, porque a pesar de haber entendido tan poquitito, me trajiste hasta aquí. Amén, amén, ¿no? Ahora en San Mateo 16:26 está la respuesta para la pregunta número 14. Al llegar el final de la controversia entre el bien y el mal, ¿qué pregunta importante debemos hacernos? ¿Por qué aprovechará si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma y perdiere su vida? ¿De qué te sirve todo el mundo si perdiste tu existencia, no? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Wow. En vista de la herencia gloriosa que puede ser suya, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Puede ser pobre y sin embargo posee en sí mismo una riqueza y dignidad que el mundo jamás podría haberle dado. Amén. El alma redimida y limpiada de pecado, con todas sus nobles facultades dedicadas al servicio de Dios, es de un valor incomparable. Y hay gozo en el cielo delante de Dios y de los santos ángeles por cada alma rescatada, un gozo que se expresa con cánticos de santo triunfo. ¿Cuánto vale una vida? Si pudiéramos ver con los ojos de la fe los seres celestiales alabando al Señor, al Espíritu Santo, cuando ven que nosotros le decimos, Señor, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo. Señor, perdona a esa persona que me ofendió y perdóneme a mí que no la pude entender, que no la pude ayudar, que no me di cuenta que no hay diferencia entre esa persona y un servidor, que todos tenemos defectos, que todos tenemos errores, que somos salvos por gracia, que lo único que podemos hacer es extender un llamado de amor, que como tú tuviste misericordia de nosotros, ¿no? Como tú le dijiste a los endemoniados gadarenos, vayan y cuenten cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes y cómo ha tenido misericordia de ustedes. Ese fue el mensaje que fueron a llevar. No tenían la fe de Jesús con las 20 doctrinas, no tenían mucha cosa, pero tenían algo, sabían que la salvación estaba en Cristo. Amén. Y sabía que a los que le hablen iban a escuchar a Jesús. Amén. Y luego Jesús fue a esa área y se juntó una gran multitud para escuchar su voz. ¿Y saben lo que me encanta de esto? Que nosotros a veces no lo pensamos tanto. ¿Cuánto nos quieren los ángeles también para tener tanto gozo por nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué almas tan puras. Puras, exacto, y nada de egoísmo ni de ego. Para nosotros las personas son números, a menos que uno las conozca, es un número. Y que ellos por hagan ahí. fiesta en el cielo por cada alma que se salve. Imagínense cuánto aman a su Señor y cuánto nos aman también a nosotros. Y algún día el Señor nos va a mostrar quiénes eran nuestros ángeles de la guarda. Amén. Nos dice aquí como para tomar nuestras decisiones, me doy cuenta que si confío en mi propia sabiduría y entendimiento estoy condenado al desánimo. Estoy agradecido por su fiel promesa que me guía hacia su reino. Amén. Amén, amén. Recuerden que debemos perdonar así como Cristo perdonó a los demás, no detenernos en los problemas, en las dificultades, sino en las bendiciones y cómo Él nos ha conducido. La segunda dice, elijo siempre mantener en mi mente las bendiciones que he recibido para no dudar de su dirección en el presente ni en el futuro. Estoy agradecido por su consuelo y guía al viajar por estas pruebas y perplejidades de esta vida, ¿no? Y les decía, sería bueno que tengamos un libro de memoria, y hoy me dio gozo acordarme, ¿no?, de los estudios, cómo comencé la carrera, cómo la pude terminar con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, ¿no? Sin mérito alguno, sin mérito alguno.
Agradezco a Dios por los pasos que me ha mostrado que puedo tomar para acercarme a Él a través del estudio de esta serie bíblica. Y espero escuchar esas maravillosas palabras: bien, buen siervo fiel. Bienvenido. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Bienvenido al hogar que he preparado para ti. Bienvenido al hogar que he preparado para ti, ¿no? ¿Algunas palabritas finales, mi amor, que quieras dar? Que, hermanitos queridos, y para todos nosotros también, porque nosotros también somos parte de esto, nadie sabe más ni menos, somos todos iguales. Que estos estudios de 16 días que hemos tenido juntos hayan sido de bendición, que hayan sido de crecimiento. A mí personalmente me han hecho sumamente bien. El Señor me ha mostrado muchas cosas que debo entregarle y eso me hace muy bien. Y también tengo mayor comunión, que también me ha hecho mucho bien, y espero que también haya sido lo mismo para ustedes. Fue una gran bendición y un gran honor para mí que ustedes nos acompañen, que haber podido estudiar esta realmente palabras inspiradas del Señor, porque evidentemente este libro es inspirado por el Señor para este tiempo. Y tenemos que recordar todas las hermosas enseñanzas que hemos aprendido, nunca olvidarnos y aferrarnos a ellas con todo nuestro corazón. Amén, amén, ¿no? También quiero agradecer a mi esposa que me estuvo acompañando, me hizo mucho bien porque nos veíamos muy poquito. Sí. Esto ha sido una terapia también matrimonial, ¿ven? Ella se iba temprano a la escuela, cuando ella regresaba yo no estaba, cuando yo regresaba ella estaba durmiendo, ¿no? Y sí, esto nos ha venido bien para los dos, ¿no? Pero como pastor, uno piensa por todas las ovejitas, ¿no? Y me imagino que muchas ovejitas habrán disfrutado otras cosas por otros lugares. No tengo dudas que habrán podido escuchar mensajes tremendos, predicaciones buenas, cosas que no sabían. Pero sí, no tengo ninguna duda que los que han escuchado estos 16 temas les han marcado su corazón para bendición y han progresado en su vida cristiana. Amén, que así sea. Yo no tengo duda que muchos por allá habrán aprendido mucho, pero yo estoy seguro que los que han estado aquí habrán cambiado mucho. Y hay mucha diferencia entre aprender y cambiar. Y el camino a Cristo es un libro que cambia. Amén. Y si yo tengo que pagar dinero, no pagaría tanto dinero por conocimiento, sino pagaría más dinero por cambiar mi carácter. Porque cambiando mi carácter viene todo lo demás. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás lo vendrá por añadidura. Un cariño grande, un beso grande para todos. Oramos. Vamos a orar. Recuerden la campaña con el pastor Henry Veras, y finalizada esa campaña, todos los días a las 8 de la noche, comienza el sábado que viene por la mañana con el sermón de la mañana, comienza el próximo sábado, ¿no? Vamos a volver a pasar el flyer por internet y todo eso, y ya mientras que está la campaña les daremos nueva información del próximo programa que les estaremos presentando o que les esté presentando, ¿no? Con la ayuda de Dios. Ya tenemos algo en mente. Un pollito vegetariano bien cocinado, bien sabroso, doradito, bien cristiano, celestial, ¿no? Si Dios quiere. Inspirador, si Dios quiere, el Señor nos está guiando. Confiamos que el Señor nos está guiando. O sea, bueno, un placer con ustedes, que tengan... y vamos a orar. Vamos a orar, por supuesto. Padre Santo que estás en el cielo, no hay cosa más bonita que encontrarse contigo. Sí, Padre. Amén, te agradezco por este libro maravilloso que nos ha hablado al corazón, que nos ha hecho darnos cuenta de los errores que cometemos, de cómo a veces miramos tanto nuestra vida, nuestros defectos, nuestros errores, y no te miramos a ti, que has dejado el cielo para bendecirnos, para perdonarnos, para cubrirnos, para guardarnos, sí, Señor. Y que has dado tantas expresiones de amor diferentes para que entendamos que tú eres capaz de hacer cualquier cosa para salvarnos, Señor. Tú has dicho ahí a tu pueblo de Israel con lágrimas en los ojos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Sí. Cuánto dolor tenía en el alma Jesús. Pero ojalá que nosotros comprendamos, todos los que escuchan este mensaje, que tanto el pastor como su esposa
como los que están escuchando, somos pollitos, indefensos en este mundo, que debemos pedir la bendición de Dios, que nos oriente en todos nuestros caminos, ¿no? Y que podamos estar bajo sus alas, sabiendo que ahí tenemos el oportuno socorro y que nos guiará en esta vida de gloria en gloria, de bendición, como la luz de la aurora irá en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias por todo. Bendice a los hermanos, bendice los planes que tenemos, sí, y que podamos siempre compartir y con los que nos rodean las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Sí, agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bendiciones, Dios los bendiga y pronto nos vemos, ¿eh? Cariños. Jesús los guarde. Un beso grande y un abrazo poderoso. Hasta luego. Vamos a cortar aquí entonces ahora.